Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema con saberlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema. De hecho, lo vas a ver antes. El jefe de Álvaro, ¿te refieres al ministro o al presidente? A todo el mundo. Sí, que está yo aquí, lo sabe Santos Cerdán, lo sabe el ministro de Justicia, lo sabe. Claro, lo van a saber todos. ¿Por qué? Pues porque todos estaban dentro de la cloaca. Es decir, que reportaba, según esta información, pero que está depositada judicialmente, son los audios grabados por el fiscal Estampa, le llama a la cloaca y la cloaca le dice, vamos a vernos. ¿Por qué querían verlo? Que esto es lo primero que hay que explicar. Querían ver a Estampa porque Estampa se había enemistado dentro de la Fiscalía Anticorrupción con Alejandro Luzón. Alejandro Luzón es el fiscal jefe anticorrupción en estos momentos. Fruto de aquel enfrentamiento, el fiscal Estampa sale de la Fiscalía Anticorrupción. Y estos le buscan porque quieren acabar con Luzón. ¿Y qué es lo que querían? Oye, como tú eres enemigo de Luzón, danos información para que nosotros acabemos con Luzón. ¿Cuál era el objetivo en acabar con Luzón? Que Luzón es la persona que está respaldando, por ejemplo, a Víctor Aldama y respaldando todas las actuaciones para esclarecer los casos de corrupción que rodean a Sánchez. Traducido, buscaron a Estampa para que soltara, perdón por la expresión, pero nos vamos a entender antes, mierda de Luzón para acabar con Luzón porque Luzón estaba investigando el entorno de Sánchez. Ya está, así de sencillo. Raúl Vilas, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmelo? Carmelo Jordá. Muchas Grabaciones que sitúan, son las enésimas, lo que pasa es que es verdad que estas son clarísimas, los audios son demoledores. Ahí estaba Leire Díez, la cloaquera mayor del reino. Bueno, el cloaquero mayor del reino tendremos que acabar evidentemente admitiendo que era Pedro Sánchez. El segundo, su comandante en jefe o su comandante por debajo, el otro sería el general, su comandante por debajo, pues sería Santos Cerdán. ¿Y qué era Leire Díez? Pues máximo capitana, máximo. O sea, llegó al rango de capitán y se acabó. ¿Y a quién tenía por ahí? Pues tenía distintos tenientes, tenía Pérez Dolcet, tenía otros. Habrá que preguntarnos, en algún momento nos tendremos que preguntar cuál es el papel de Jacobo Teijelo, que es el abogado que tenía una relación brutal con la cloaca y en estos momentos es el abogado de Santos Cerdán. Pero bueno, Raúl, ¿tienes alguna duda de que al cabo de la calle de la cloaca había un señor llamado Sánchez? Ninguna. Vamos, porque si la cloaca trabaja para Pedro Sánchez, es evidente, ¿no? Y además, conociendo a Pedro Sánchez y el respeto que tiene por la democracia, el Estado de Derecho y las normas mínimas de cualquier democracia, pues no debería sorprendernos. Sé que puede, o sea, al principio parece muy grave, hay gente que no se lo quería creer, que se apoyaban pues en eso, en el carácter así un poco histriónico de Leire, que es un poco fantasma, es un personaje así, claro, sí, con ribetes ridículos, pero es que precisamente los ejecutores, los esbirros en la mafia, pues no son personas de elevado nivel. Pero vamos, es que además, si te fijas, el esquema es exactamente, ¿qué tiene que ver esto con un libro de investigación? El esquema es el mismo que con la juez Viedma. Buscaron también a un enemigo de la juez Viedma para intentar sacarle mierda, que une a la juez Viedma y en este caso a Luzón. Pues la juez Viedma estaba juzgando al hermano de Pedro Sánchez y Luzón dejó en libertad a Aldama, que está alargando de la trama de corrupción. ¿Quién es el beneficiario de todas estas gestiones? El beneficiario último, Pedro Sánchez. El punto de conexión es Pedro Sánchez, siempre se mire como se mire. Hemos escuchado, Carmelo, a Leire Díez y a Pérez Dolcet. Hemos escuchado a los dos. Cuando pregunta quién va a saber o quién está sabiendo qué es lo que estáis haciendo, responden el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero es que en otro fragmento de esta grabación, Pérez Dolcet se viene arriba y además explica el porqué de la reactivación. Ahora les explico por qué digo reactivación y no activación de la cloaca. Mira, hay un antes y un después. Y luego otra es cosa, la orden del presidente. y luego otra cosa muy importante es que la gente lo entienda. A ver, eso es importante. Es que esto es tan gordo. Esto es tan gordo. Hay una orden del presidente y se están refiriendo a las fechas clave. ¿Cuál fue la fecha clave? 25 de abril de 2024. ¿Qué día es ese? Pues un día después de la carta del hombre profundamente enamorado, porque acababa de descubrir que Begoña estaba imputada. Bien, y justo ahí, a raíz de lo de Begoña Gómez, se reactiva la mecánica. ¿Por qué? Porque había que proteger a Pedro Sánchez. ¿Haciendo qué, Carmelo? Pues destruyendo carreras de jueces, de todos los que investigasen, de UCOs, de fiscales anticorrupción, lo que hiciera falta. Lo que fuese y que no fuese, desde luego, la defensa que se espera, digamos, legal. Legal nada, ilegal todo. Exacto. A ver, yo en este tema, y oyendo el primer audio que oíamos, hay dos posibilidades que son claras. Es decir, y no hay más, solo hay dos. La primera,
que Leire Díez, efectivamente, como nos han dicho, es una pequeña Nicolasa que va por aquí diciendo cosas y tal. Lo cual, a estas alturas, habría provocado, sin ninguna duda, una querella. Sí, efectivamente. Es decir, porque tú no puedes Que se dejar hubiese por ahí... personado el Partido Socialista. Claro, Claro. O sea si esa señora no es nadie y va por ahí diciendo Difamándote. que está haciendo gestiones, que lo sabe el ministro, que lo sabe el presidente, que lo sabe Cerdán, tú le cascas una querella, pero en 0, porque, a ver, es que es muy grave lo que dice. Si fuese mentira, es muy grave lo que dice. Está implicando al presidente del gobierno, bueno, lo que estamos diciendo aquí, está implicando al presidente del gobierno en una red de comisión de delitos. Entonces, o hay querella, o Leire Díez no es una pequeña Nicolasa y no Ojo, va por ahí... que haya querella no querría decir que fuese falso. No, querría no. decir que por lo menos tienen algo de pudor. Exacto. Intentan disimular. Pero también correrían un riesgo. Es decir, es evidente, ¿no? Yo creo que no hay querellas. Si no han intentado disimular, es porque corren un riesgo. Yo te reconozco que en estos momentos no sé cómo no intentan disimular, porque ya está el procedimiento judicial, ya está la causa judicial lanzada, por tanto no vas a provocar que se investigue. O sea, fíjate que yo ahora no les daría... Pero a lo mejor sí que provocas que alguna persona, o la propia Leire, o alguno de los implicados, se enfade. Esa es la historia. O Y sea, entonces no es una... cante no es la colección completa de las obras no es una de cuestión Verdi. de procedimiento judicial, es una Claro. cuestión de hasta dónde les tienen pillados y que no se atreven ni siquiera a personarse, a dar la sensación de que van contra Leire. Lo que quiere decir que lo que tiene Leire o lo que tiene Dolce del Partido Socialista es brutal, porque si no hubiesen dado el paso. Quiere decir que la Efectivamente. temen. Y si la Totalmente. temen, Exacto. es por Entonces, algo. si la temen es, primero, porque efectivamente era quien decía ser, es decir, una persona autorizada para hacer esas ofertas, y segundo, porque debe tener, si estos son los audios de Estampa, imaginaos los que Claro. puede tener esta. Por ahí voy. O sea, yo no me creo que Leire Díez fuese tan tonta como para no haber grabado cosas, para no haber guardado documentos. Si todo el mundo grababa, además. Aquí sí, en el Partido Socialista, por lo visto, según te afilias, está en una grabadora. Es una cosa surrealista. Pero vamos a otra declaración de Dolcet, porque a lo mejor esto explica la historia. Porque Dolcet habla de un contacto directo entre Leire Díez y Pedro Sánchez. Hasta que sale en la imputación de Begoña, en lugar del presidente, en abril del año pasado. Y entonces Leire me llama y me dice, oye, Javier, yo claro, se monta ahí un revuelo en realidad, me dice, no estaban todos los audios de los experiencias al presidente. Y dice, sí, y se los di. Y entonces ella ya volvió allí a su casa y dijo, mira, hay todo esto, todo. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. O sea, límpiese, sin límite. Claro, supuestamente la frase se la dice Pedro Sánchez a Leire Díez. Límpiese sin límite. Es decir, tuvo que haber algún contacto. Que era lo obvio, ¿eh? Si es que desde el primer momento, en cuanto salió la información de la cloaca, empezamos todos a mirar y lo primero que nos encontramos era un repertorio en redes sociales de fotografías de ella con él, ella con Pachi López, ella con no sé quién. Había estado con todo el mundo del Partido Socialista. Y luego, cuando le chequeamos los intercambios de mensajes que tenían en redes sociales, muchos de los mensajes suyos se los retuiteaba Pedro Sánchez. Los de Pedro Sánchez tiene más sentido que los retuitee ella, porque era el líder del partido. Pero ¿qué hacía Pedro Sánchez con una relación básicamente directa en redes sociales con ella? Es decir, ella tenía contacto con él. Y aquí Pere Dolcet lo que dice es que la orden de limpiese todo se la da Pedro Sánchez a Leire Díez. Claro, posiblemente si ha existido esto, ella tiene guardados comprobantes, grabaciones de conversaciones con Pedro Sánchez. ¿Se atreve a moverse Pedro Sánchez? Ni un milímetro. Límpiese todo sin límite. Sí. La frase. El sin límite es terrible. Es mafioso. Porque de lo que Es estamos, mafioso. o sea, claro, de lo que estamos hablando es de lo que estamos hablando. Es decir, o sea, podéis hacer lo que sea. Es una cosa, es mafioso. No, es del estilo del expropies, bolivariano. Sí. Y insisto, esto si lo coges de manera aislada, pues decir, es una fantasmada, esta tía es una friki, esto es... Pero es que está dentro de un contexto, y es un contexto que le da muchísima verosimilitud. Para empezar, porque el que sí que está ya fuera de toda duda, que era, digamos, el jefe directo de Leire Díez, es un señor que está en la cárcel, no es un santo... Y además un señor que está en la cárcel representado por un abogado que estaba vinculado también a la cloaca y era el secretario de organización del Partido Socialista, e iba en el Peugeot con Pedro Sánchez. Es que todo concuerda para darle mucha verosimilitud. Hasta el punto, si las frases textuales son así, si dijo sin límite, no lo sé, pero que aquí había órdenes de arriba de todo
en breve creo que está claro. al Peyot lo vamos a tener que rebautizar como el mafiamóvil, porque Dios bendito lo que había ahí Y dentro. además, Pero cuando dijo- tú compartes eso con tres personajes, me refiero a Sánchez, como Koldo, Ábalos y Cerdán, es que es absolutamente increíble. ¿Qué iban a estar hablando en el Peugeot de las ganas que tenían de salvar el mundo, de lo preocupados que estaban por el cambio climático? Sí, de la criminalística marxista, seguro. Y del feminismo y tal. Venga, hombre, por favor. Lo sustancial Muy no rápido, que es- quiero poner otro fragmento que afecta a las famosas saunas y Un prostíbulos. segundo. Lo sustancial no es que Sánchez dijese o no exactamente Ya, sin claro. límite. Lo sustancial es que Leire lo entendió. Sí. O sea, fuese lo que le dijese, Leire sabía lo que quería decir. Que sí, que sí. Vamos a escuchar ese fragmento. Agárrense porque hablan de una especie de contraofensiva contra Sánchez por el tema de las saunas y los prostíbulos. Pedro Sánchez, desde el día que se convierte en secretario general, bueno, le llenan su casa y las saunas de micrófonos hasta arriba, documentación que no sabemos dónde está, pero bueno. Cuidado con esta afirmación, porque además me hace gracia que ahora, volviendo a escuchar estos audios, cuando uno de los dos dice algo y se queda callado, el otro lo complementa de forma perfectamente coordinada. Es decir, ninguno se está inventando una versión. Si es una versión que se le han dado averiada, se le han dado desde luego a los dos simultáneamente, porque los dos van, a lo largo de toda la conversación, se complementan perfectamente. ¿Lo sabía Bolaños o el presidente? Todos ambos, los dos, contestan a la vez. Este se queda un poco callado y Leire le dice, ¿y las saunas? Y otro dice, ¿y las saunas? Efectivamente. Claro, la versión que teníamos hasta ahora, que procede de un informe de Villarejo, cada uno que lo coja con la cautela que quiera, pero a mí me hace mucha gracia el Partido Socialista, porque coge los informes de Villarejo, ¿va contra la derecha? Me los creo, ¿van contra la izquierda? No me los Y creo. los de la UCO. Sí. Bueno, Villarejo lo que vino a decir es que allí había grabaciones en las saunas y prostíbulos, cosa que parece que está certificada porque un montón de testigos han ratificado esa versión. A partir de ahí, Villarejo insinuó la posibilidad de que Pedro Sánchez hubiese utilizado la información de otros que acudían a las saunas y prostíbulos para chantajear, esta es la versión de Villarejo, y auparse en el partido. Bien, ahora sabemos que, según la versión de la cloaca, a partir del año 2017, en el que ya amarra definitivamente la Secretaría General, habría ocurrido al revés, cosa que habrá gente que no se la crea. A mí me parece totalmente creíble. Es decir, la misma estructura de micrófonos, de grabaciones, de cámaras y tal que había, se da la vuelta. ¿Por qué? Pues porque hay otros que empiezan a pensar que lo mismo hay que tener controlado también a Pedro Sánchez. A eso es a lo que aluden Dolcet y Leire. Es decir, que a partir del 17, lo mismo con lo que grababa Sabiniano en sus saunas, pasa a ser objeto deseado por otros. ¿Lo podría haber seguido grabando la familia Gómez? Pues a lo mejor lo seguía grabando la familia Gómez. La cuestión es que, por lo visto, había un material que ellos consideraban extraviado, que afectaba ya no a otras personas, sino que podía afectar a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Y a mí esto me huele mucho a la famosa pregunta que él nunca ha querido responder, de si el dinero de las saunas y prostíbulos financió sus primarias. A mí me huele a esto, Raúl. Totalmente. Vamos a ver, que Villarejo es cloaca no lo duda nadie. Entonces, y efectivamente esto ya lo anticipaba Villarejo hace muchos años. Vamos a ver, es que eso es muy fácil. El crowdfunding cubre todos los gastos. ¿De dónde procede el patrimonio de Pedro Sánchez y de su mujer? Yo creo que esa es una de las claves. El PP está insistiendo mucho en eso. Y deberían enfocar por ahí. Yo creo que deberían citar a Pedro Sánchez exclusivamente para hablar de la financiación de su campaña, sí. Bueno, vamos a ver todo lo que tenemos recopilado de esta historia, porque da para mucho. Vamos a hablar con Luis María Pardo, que de hecho está metido como acusación Justicia Europa en el caso Cloaca. Pero vamos con lo que tenemos hasta el momento. Bueno, los audios lo han estado escuchando, se los resumo muy rápido. Sánchez lo va a saber, la decisión final es de Sánchez, tu encuentro lo va a saber el ministro del presidente. Vamos, por resumírselo, Sánchez metido hasta el tuétano de la cloaca. Bien, este es un testimonio aislado, de eso nada, ahora se lo explicamos. Bien, la reunión en Ferraz del 25 de abril de 2024 se ratifica en los audios, se ha ratificado por una persona asistente y ese 25 de abril coge de nuevo oxígeno esa cloaca. ¿Por qué digo de nuevo oxígeno? Porque había tenido una fase previa de trabajo. En esa fase previa de trabajo se había dedicado, agárrense, lo digo por la coordinación con Santos Cerdán, a los trabajos necesarios para conseguir que los separatistas apoyasen a Pedro Sánchez. De nuevo vuelve a salir Pedro Sánchez. Ahora, el 25 de abril, efectivamente es el día después de que Pedro Sánchez por lo menos oficialice o les diga allí a los de la camarilla más cercana que se acaba de enterar de la imputación de Begoña Gómez. Es decir, que todo se relanza para proteger a Sánchez. Sánchez 1, Sánchez 2. Testimonios señalando a Sánchez, agárrense,
De Pere Dolcet, lo que acaban de escuchar, de hecho lo hizo previamente en una conversación cuando sacan las primeras informaciones en el Confidencial, los compañeros del Confidencial se ponen en contacto con él y Pere Dolcet les dijo literalmente que las órdenes las daba el de más arriba y que el de más arriba, y se lo dice tal cual, era el presidente del gobierno. Joaquín Parra, empresario que entrevistamos aquí, ¿qué dijo? Lo mismo, las órdenes las daba Pedro Sánchez. ¿Y qué dice Estampa? Es el autor, de hecho, de estas grabaciones. Literalmente lo mismo. O sea que tenemos ya 3 testimonios de nuevo señalando a Pedro Sánchez. Menciones continuas al fiscal general. Cuidado con este factor. ¿Quién manda sobre el fiscal general? De hecho, es una de las cosas que pregunta en esos audios Estampa. Y él le dice, ¿el jefe es el ministro de Justicia o el presidente? El ministro de Justicia no nombra al fiscal general, lo nombra el presidente del gobierno. Yo entiendo que tuviera dudas, porque la forma de hablar de Leire, de Dolcet y tal, le pudieron generar dudas al fiscal Estampa, pero el jefe real, por encima del fiscal general, es uno, y es el presidente del gobierno. Bien, pues todas las menciones a la labor que tenía que realizar el fiscal general y a que el fiscal general obedecía órdenes, ¿de quién podían ser esas órdenes? Solamente podían ser de su jefe real. Bien, pues el jefe verdadero de Álvaro García Ortiz, como él mismo se encargó de decir, es Sánchez, es Pedro Sánchez. Ofrecimientos de favores esto se lo hacían a todas las personas con las que hablaban para que les dieran información que pretendían utilizar para atacar al teniente coronel Balas, a la UCO de forma genérica, pretendían atacar también a algún policía, pretendían atacar a la juez Viedma, al juez Peinado, al juez Marchena, a todos ellos. Bien, pues de todos esos, al fiscal jefe anticorrupción, a Luzón, ofrecían favores de la Fiscalía, esto es imposible sin el beneplácito del gobierno, es decir, de Sánchez, favores de la policía, es imposible sin el beneplácito de Marlaska, es decir, de Sánchez, de la Abogacía del Estado, lo mismo, tiene que decirlo Sánchez, y por lo tanto toda la operativa solamente era posible si tenía conocimiento presidencia del gobierno, que es lo que están permanentemente diciendo Dolcet y Leire. ¿Por qué lo dicen? Porque era la única forma. Bien, pues si es la única forma, cobra credibilidad. Y atención, todo un esquema de protección de Sánchez. Los casos en los que pretendían proteger no eran casos de otras personas, no eran casos de otros partidos, no eran casos ni siquiera de Dolcet. Sí, claro que iban a darle algún premio a Dolcet, claro que pretendían darle algún premio a Grinda si hablaba, pero el objetivo final era acabar con el caso Begoña Gómez, acabar con el caso David Sánchez, acabar con el caso Koldo García Izaguirre, básicamente. Y cuidado, acabar con el filtrado de información sobre las saunas y prostíbulos. ¿Por qué? Porque también afecta a Pedro Sánchez. Vamos, en resumidas cuentas, que de todo lo que se hablaba era de ayudar a Pedro Sánchez por orden de Sánchez y con capacidades de Sánchez. Luis María Pardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, escuchando atentamente. Un saludo a todos. Luis María, te cedo el copyright si vale para convencer al juez Zamarriego de que esto tiene todo el sentido y tiene que llegar hasta el final. ¿Cómo lo ves, Luis María? Con lo que ya tenemos, ¿esto va a relanzar diligencias? ¿Esto se va a poner calentito de cara a Pedro Sánchez? Hombre, yo pienso de que, como tú hubieras dicho, todo circula en torno a Pedro Sánchez. Las mismas conversaciones circulan en torno a Pedro Sánchez por lo que se intentaba hacer con la cloaca, ¿no? Aparte de los micrófonos en las saunas, o que le han llenado desde que era secretario general, la cabeza de Antonio Balas, la cabeza de Luzón, es decir, todo esto era una operación para proteger, por decirlo así, al soldado Sánchez, ¿no? Sería la película. Pero lo que pasa es que, claro, no teníamos conocimiento de los audios hasta que han salido publicados por los medios de comunicación. Y es que queda fuera de todo debate de que aquí lo que se intentaba proteger era al presidente del gobierno. Lo que ahora tenemos que ver es hasta qué pruebas se van a pedir en el juzgado y la continuación de las diligencias, ¿no? De momento, pues la imputación de Leire Díez, de Pérez Dolcet, de otro periodista y, en fin, vamos a ver qué sucede, porque la verdad es que es un caso muy serio, muy grave, porque es un caso que puede afectar, a decirlo de alguna manera, a esos poderes ocultos del Estado y vamos a ver qué pasa. ¿Qué diligencias se pueden solicitar a partir de ahora? ¿Quién podría ser la persona citada? Lo digo porque ahí se menciona a Bolaños, pero es aforado, se menciona a Pedro Sánchez, pero es aforado, se menciona al fiscal general, pero es aforado. Claro, claro. Y a Santos Cerdán, porque si en una de las grabaciones se escucha decir soy la mano derecha de Santos Cerdán y viene a decir algo así que nunca va a aparecer. Pues, a Santos Cerdán se le... Luis María, yo pienso que Santos Cerdán tiene que venir a declarar. Claro. Exacto. ¿A Santos Cerdán se le podría citar? ¿Crees que va a ocurrir? Sí, se le puede citar y se puede tomar la diligencia de investigación perfectamente, él desde prisión con videoconferencia. Y, hombre, yo pienso que sería una de las más
Lógicas, ¿no? Lógicas, ¿no? Porque, a ver, a Sánchez, pues no le vas a citar ahora, ya veremos en el futuro, pero desde luego a Santos Cerdán, que digamos que es el vehículo, en principio es el vehículo que nos han hecho creer. Yo tengo otra teoría y creo que en medio de Leire y Santos Cerdán hay algo más gordo de lo que nos hacen ver. Y es Algo el más nexo. gordo. Sí, sí, mucho más gordo. Y es el nexo de unión entre Leire ¿Pero y te Santos refieres a Cerdán. una persona o a un capítulo, algo que ocurrió? No, yo me refiero a un grupo de personas que tiene que haber ahí. Ya. Sí. Vale. Yo creo que hay un grupo de personas que son las que han hecho el enlace. Porque, a ver, Leire y Dolcet están haciendo un papel. Además, es un papel que, fíjate, en los últimos días se está exacerbando como para hacer pensar que, bueno, que esta señora, pues, ¿cómo iba a montar todo esto, no? Aparece ahí con Carlos Latre y todo parece un jolgorio, ¿no? Parece como algo irónico, sarcástico, cuando es sumamente grave, porque lo que había detrás era acabar o matar, como dicen ellos hipotéticamente, a determinados pues actuaciones de Oye, investigación, por ahí, ejemplo, Luis de la María, Guardia Civil. no es por darte ideas que también, pero hay dos personas que parece que están sobrevolando, parece que se han trasladado al éter y que serían perfectamente citables. Son dos personas que estaban o están, una de ellas sigue estando en la cúpula del Partido Socialista, Juanfran Serrano y Jon Antolín. Estuvieron en la reunión del 25 de abril fundacional. No estaría de más que nos expliquen exactamente qué oyeron allá. Y Bueno, claro. estos no son aforados, ¿no? Que yo sepa. Yo creo que no son No, diputados. no lo Jon son, Antolín pero seguro, Juanfran Serrano claro, yo juraría que tampoco. yo creo que de la declaración de Leire, bueno, y lo que ella pueda decir, porque no hay que olvidarse de que Ábalos Meco y Caldo García se han solicitado personarse como acusación particular, porque al parecer, por lo que he podido leer, lo que ha hecho el partido va en su contra. O sea, es que aquí podemos llegar a un punto donde en ese procedimiento acabe desfilando pues desde Leire hasta el presidente del gobierno. Porque claro, si Leire el lunes dice, oiga, es que a mí me ordenaron por parte del partido hacer esto, pues nos vamos a quedar a cuadros todos. Luis María, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Igualmente, un saludo a todo el mundo. Bueno, hemos mencionado ya a Bolaños, ¿vale? Pero en la parte de programa que vamos a comenzar ahora nos vamos a centrar en él, por lo que decía Luis María Pardo. Evidentemente, citar a declarar a Pedro Sánchez le produce espasmos a mucha gente. Por desgracia es así. En caso de un juzgado ordinario, directamente no puede. Tendría que trasladar el caso a una instancia superior, ¿vale? Bolaños está aforado, pero Peinado, por ejemplo, ya ha rozado ese tema. Bueno, pues vamos a ver, porque a lo mejor resulta que donde hay que fijarse es en Bolaños.